vamos a ver y vamos a trabajar preparándonos para nuestro PC2, ¿ok? Para nuestra PC2, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, listo. Le estoy enviando aquí por el chat, ¿ok? El enunciado del simulacro de la PC2, ¿de acuerdo? Y también el script de la base de datos que vamos a trabajar. Dime. Profe, o sea, para la última parte del proyecto vamos a combinar este SQL con el trabajo. Para el trabajo final, ¿te refieres? Ajá. Claro, para el trabajo final ya vamos a trabajar con base de datos, Ah, ¿ok? está bien, profe. Vamos a todo el modelo que hemos hecho en el trabajo parcial. Entonces, un diagrama de clases para el software y también has hecho un diagrama de base de datos, ¿no? Ese diagrama de base de datos lo vamos a tener que llevar a Visual SQL Server, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes van a desplegar su base de datos y ya no vamos a trabajar sobre memoria, sino sobre un repositorio físico que es la base de datos, ¿ok? Ok, profe, muchas gracias. Muy bien, entonces todos tienen entonces este documento, ¿correcto? Listo. Vamos a leerlo para poder entenderlo en principal. Muy bien. ¿Qué nos dice? Una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles le ha solicitado crear una aplicación en C# que permita registrar solicitudes de desarrollo de apps móviles. ¿Ok? Estas solicitudes deben estar vinculadas a un programador y una app. Es decir, yo voy a tener una solicitud, ¿no? Esa solicitud tiene que estar vinculada a un programador que es quien va a atender la solicitud y obviamente si estoy desarrollando una app tiene que también tener un vínculo a alguna app, no alguna aplicación que yo tenga en la empresa. ¿De acuerdo? Se debe incluir la fecha y la hora en la que se atenderá la solicitud. Bien, los tipos de app son juegos, chat, atención al cliente y gestión empresarial. Muy bien. El código de programador debe ser único. Estos son algunos criterios, algunas consideraciones. Una app y un programador pueden participar en más de una solicitud, obviamente, ¿no? Yo genero solicitudes, ¿no? Y un programador puede estar en varias solicitudes y obviamente las apps también pueden estar en varias solicitudes. La solicitud se genera seleccionando una app y asignando un programador, ¿correcto? Entonces, cuando yo voy a crear mis solicitudes de desarrollo, lo que yo voy a hacer es coger a un programador y voy a asignar a esa solicitud un programador. ¿Qué más? Tengo que agregarle un app, ¿ok? App, una aplicación, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tengo que asignarle la fecha y la hora en la cual se va a atender la solicitud. Bien, la fecha y la hora en la cual se va a atender la solicitud. ¿Qué cosa es lo que nos pide? Desarrollar la gestión completa en la tabla solicitud. No, ojo, ya tenemos una tabla solicitud, cumpliendo con las siguientes funciones. Vamos a visualizar, no solo, no, vamos a mostrar todos los registros, pero que no estén marcados como eliminados. Es decir, hay un atributo dentro de esta tabla que se llama solicitud que tiene el flag de eliminado. ¿Ok? Entonces, obviamente, yo no voy a mostrar esos registros que se encuentran eliminados. ¿Ok? Primera condición. ¿De acuerdo? Primera condición, no muestro las solicitudes eliminadas. Es decir, puedo registrar una solicitud, me equivoqué, ¿no? Y lo elimino esa solicitud. Por lo tanto, esa solicitud ya no tiene que estar en mi bandeja de solicitudes. ¿Por qué? Porque ya está eliminado. ¿De acuerdo? Acá te dice que los registros están con un flag 0, ¿no? Que es eliminado, y uno que es activo.
Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo es que vamos a registrar las solicitudes? Vamos a colocar la fecha y la hora de la solicitud. ¿Cuál es la condición? Obviamente que la fecha y la hora de la solicitud tiene que ser mayor, ¿no? O igual a la fecha actual del sistema. Es decir, yo no puedo registrar una solicitud de desarrollo de software que sea con fecha pasada, ¿no? Puede ser de hoy a la tarde, a mañana, a pasado mañana, de aquí a una semana, pero no hacia atrás. Entonces, una restricción es que yo no puedo registrar una fecha de solicitud hacia atrás. La fecha de creación, es decir, la fecha en la cual se crea ese registro, es la fecha y la hora en el momento del registro. ¿Ok? Es decir, un campo de auditoría, la fecha de creación. El campo atendido debe tener, ¿no?, el valor false por defecto. Obviamente, cuando yo creo una solicitud, el campo atendido tiene que estar en false porque no está atendido todavía. Solamente se va a cambiar cuando yo atienda esa solicitud. Y el campo activo tiene que tener un valor de true por defecto, ¿no? El campo activo. ¿Bien? O sea que es una solicitud todavía en estado activo. Y el campo eliminado, obviamente, tiene que tener un valor false por defecto, ¿no? Esos son los casos en los cuales yo tengo que grabar de esa forma, registrar la solicitud, con estas restricciones. Es en el caso de la grabación del registro de solicitud. Cuando yo modifico la solicitud, solamente puedo modificar ciertos campos de la solicitud. Por ejemplo, la fecha de creación yo la podría modificar. ¿Mm? La fecha de creación del registro yo la podría modificar. No, creo que no. No, no, porque es un campo de auditoría, es un campo en el cual se graba el momento en el cual se registró. Entonces, ese campo, por ejemplo, no puede ser modificado. ¿Qué campos pueden ser modificados? Puedo modificar las solicitudes cuando sean atendidas, solo cuando estén en el estado atendido false, para empezar. Esta es otra restricción. ¿Y qué campos voy a poder modificar? El tipo de solicitud, ¿no? La fecha y la hora de la solicitud, que puedo cambiarla. El estado atendido, que puedo atender también esa solicitud. El programador ID y el app. Cambio de programador o cambio de app, ¿no? Y ya actualizo esa solicitud. ¿Ok? Sin embargo, si la solicitud ha sido atendida, es decir, atendido está en true, no debo permitir ninguna modificación, ¿no? Yo tengo ahí ¿no?, una restricción en la cual, si una solicitud ya ha sido atendida, ya no puedo modificarla, ¿cierto? Ya no puedo modificarla. Entonces tiene que ser un error. Siguiente es una eliminación lógica, ¿ok? La eliminación lógica, ¿no?, es una eliminación que se hace a través de un flag, ¿no?, dentro de la base de datos. Esto difiere mucho de una eliminación física, ¿ok? Una eliminación física implica que se borre el registro de la tabla que está en la base de datos. Pero borrar el registro, ¿no?, borrar esa fila que está en una tabla, en una base de datos, lo único que puede generar es problemas con la integridad referencial. Como las tablas tienen, ¿no?, conexiones, tienen integridad, tienen dependencia de otras tablas, yo al eliminar ese registro lo que puedo estar generando es un error de dependencia. Entonces, no se recomienda la eliminación física, no es una buena práctica la eliminación física. Lo que sí se puede hacer es la eliminación lógica. ¿Y cómo se hace la eliminación lógica? Colocando el campo eliminado en el valor de true. Bien, para esto debo pedir una confirmación al usuario y le cambio el estado true. Los requisitos eliminados no deben mostrarse en ninguna interfaz ni en ningún reporte, obviamente. Y los campos eliminados es de uso interno y no debe ser visible al usuario. Claro, este campo, por ejemplo, eliminado no debe ser visible, ¿no? El campo de creación tampoco, ¿no? Son temas para auditoría. Bien, ese es para la tabla de solicitudes. Solo nos están pidiendo la gestión para la tabla de solicitud. Nada más. Después tenemos algunos reportes. Listado de solicitudes por rango de fechas, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, la fecha de solicitud, ¿no? Y eso me tiene que devolver, ¿no?, cuál fue la fecha, el app, el código del programador, ¿no? Y obviamente no tengo que mostrar ni los eliminados ni los inactivos, ¿no? ¿De acuerdo? Otro reporte es la cantidad de solicitudes atendidas por programador. ¿Muy bien? Filtrar por un programador y por un rango de fechas, y yo puedo sacar ahí cuántas solicitudes ha atendido, que está con el estado true.
¿no? Y obviamente no incluye registros eliminados ni inactivos. La aplicación tiene que ser por capas, ¿no? Aquí vamos a dejar con 3 capas, ¿no? Datos, negocio, presentación. Muy bien, vamos a usar Entity Framework, ¿de acuerdo? El Entity Framework nos va a permitir a nosotros crear nuestras entidades de una forma mucho más sencilla, mucho más rápida. Este es un framework que nos va a permitir a nosotros replicar la base de datos, generar una conexión con ADO a la base de datos y crear en base a las tablas y a los campos de las tablas unas entidades que son lo que vamos a usar para nuestro desarrollo. ¿Ok? La solicitud debe compilar sin errores, ejecutar correctamente todas las funciones indicadas, ¿no? Los tipos de solicitudes son desarrollo, autorización, corrección de errores y migración. Eso tiene que ser un combo box, ¿no? El tipo de solicitudes, ¿no? Eso es lo que estaba acá, ¿no? Tipo de APPs y tipo de solicitudes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que nos dan también es el script de creación de la base de datos. ¿De acuerdo? Ustedes no van a crear una base de datos desde cero, ¿no? Yo no les voy a decir, oye, ¿saben qué? Creen una tabla, creen el ID, el tipo, el lenguaje de programación, el IDE, qué sé yo. Todo esto lo va a generar este script que se les va a alcanzar para su examen. ¿Ok? Entonces ahí no van a tener problemas con la creación de la tabla. Inclusive hasta datos se les ha puesto, ¿no? Datos de prueba. ¿De acuerdo? Obviamente de las dos tablas, ¿no? De programador y de APP. El de la solicitud es lo que vamos a crear nosotros. Bien, pues vamos a empezar a trabajar sobre nuestro examen, ¿de acuerdo? Sobre nuestro simulacro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Está claro entonces? Muy bien, perfecto, listo. Entonces vamos a empezar, ¿ok? Listo, vamos a abrir el Visual Studio. Muy bien. De aquí vamos a empezar a crear una solución más grande, una solución que implique, ¿no? Las 3 capas que van a estar en 3 proyectos separados, ¿de acuerdo? Una solución, ¿no? Puede tener varios proyectos. Vamos a crear nosotros una solución y dentro de esa solución vamos a crear 3 proyectos. Un proyecto que va a ser nuestra capa de datos, donde van a estar las entidades y nuestra conexión a la base de datos. Una capa que es un proyecto aparte, que van a ser el negocio, ¿no? Donde va a estar la lógica, ¿no? Los CRUDE, ¿no? Y toda la lógica de los reportes. Y finalmente una capa de presentación que va a ser de tipo Form app, ¿no? Formularios de app de Windows. ¿Ok? Entonces ya no vamos a trabajar sobre un solo proyecto, sino vamos a trabajar sobre una solución. ¿Ok? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a crear una solución en blanco. ¿Ok? Una solución en blanco. Entonces yo me voy aquí a C++, bueno, voy a poner acá C#, ¿ok? Y puedo yo buscar un blank solution, ¿ok? Blank solution, ¿ok? Bueno, si quiero lo puedo escribir aquí, ya que no lo encontramos así, así, así listo. ¿De acuerdo? Listo, aquí está. Entonces, lo primero que voy a crear yo es un blank solution, una solución en blanco, una solución vacía. Bien, next, ya que le voy a poner el nombre de la solución. En este caso, PC2, ¿no? Simulacro. Pues vamos a poner así, ¿no? Sistema de información, PC2, simulacro 2025, 20.
¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Y creamos nuestra solución en blanco. Bien, como ven ahí, nuestra solución está en blanco. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué tenemos que crear ahora? Vamos a crear nuestros proyectos. Y como hemos dicho, cada proyecto va a ser una capa. Cada proyecto va a ser una capa. ¿Bien? Listo. Entonces vamos a empezar con la creación de nuestra primera capa de datos. ¿De acuerdo? Que va a ser un proyecto. ¿Cómo creo yo mi proyecto? Estoy sobre la solución. Clic derecho, agrego nuevo proyecto. ¿Y qué tipo de proyecto va a ser la capa de datos? Va a ser un classlibrary.net frame. ¿Ok? Un classlibrary.net frame. ¿Bien? No solo este, asegúrate de que sea el .NET Framework. Ojo, asegúrate que sea el classlibrary.net frame. Ahí está, este acá. classlibrary.net frame. Muy bien, y este va a ser nuestra capa de datos. Bien, esa va a ser nuestra capa de datos. ¿Listo? Y creamos nuestra capa de datos. Profesor, ¿Bien? disculpe una consulta. Dime. ¿Sí? La grabación de esta clase la va a pasar, ¿verdad? ¿La qué? La grabación de esta clase la va a pasar. Claro, por supuesto, como siempre. Ok, ok, ok. Claro que sí. Muy bien, entonces acá se crea una clase y ya tengo ya yo mi capa de datos. Ahora voy a agregar mi capa de negocio. Nuevo proyecto es igual, un classlibrary.net frame. Y este va a ser mi capa de negocio. Bien, esa va a ser mi capa de negocio. También, ahí está. Ya tengo mi capa de negocio. Y finalmente voy a agregar a la solución un proyecto, ¿no? Add new project. Y voy a crear mi capa de presentación. En este caso, presentación, ¿qué tipo de proyecto será? ¿Un class library? Windows Force. Muy bien, un Windows from app.net framework. Ese va a ser mi capa de presentación. Bien, presentación. Ahí está, listo. Capa de presentación. ¿No? Listo. Y ahí están mis tres capas, ¿no? De datos, de negocio y de presentación. Muy bien. Aquí está mi formulario también, está, ¿no? El formulario 1 que está ahí, está en blanco, ¿no? Y mi toolbox que está aquí, siempre ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es otra cosa que yo tengo que asegurarme? ¿No? Y ojo, estamos haciéndolo paso a paso, ¿ok? Paso a paso estamos haciendo porque estamos practicándolo para su PC2. ¿Cuál es lo que tengo que asegurarme también? Si yo me voy aquí a la solución, ¿no? Y veo las propiedades de la solución, ¿qué voy a ver acá? ¿Cuál es el proyecto de inicio? El Startup Project. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Datos, ¿no? Muy bien. ¿Pero el proyecto de inicio debe ser datos? ¿O cuál creen que debe Eh, ser el proyecto de inicio? el formulario sería la presentación. La presentación. Muy bien. Entonces tengo que asegurarme de que el Startup Project sea la capa de presentación. Bien, sea la capa de presentación. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a correrlo, a ver si es cierto. A ver, vamos a correrlo. Y ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está mi formulario, ¿no? El for 1. ¿De acuerdo? El for 1. Muy bien. Entonces ahí yo tengo mi proyecto. ¿De acuerdo? Mi proyecto. Muy bien. Listo. Hasta aquí. ¿A todos les ha salido? Todos han debido poder haber levantado su
formulario 1 que está en la capa de presentación. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, si todo está acá, vamos a empezar a crear nuestra conexión a la base de datos. Entonces, obviamente tú ya tienes, ¿no? Porque tú has estudiado base de datos 1, ¿no? Ya tienes tú digamos, una idea, ¿no? Bien clara de cómo es una base de datos, ¿no? A ese nivel, ¿no? Tienes ¿no? Una base de datos en la cual puedes ir tú creando, ¿no? Tablas y cada tabla con sus campos, ¿no? Entonces, ya tienes tú instalado el Visual el Microsoft SQL Server, ¿correcto? ¿Todos tienen el SQL Server? Yo tengo el 2019, no hay problema, puede ser desde esa versión, pero por lo menos tienes el 2019. ¿Lo tienen todos? Muy bien. Para poder trabajar entonces con base de datos, vamos a necesitar el SQL Server, ¿de acuerdo? Por si acaso no tiene instalado, instálalo de una vez. Ahí tienes tus manuales en el aula virtual. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá tenemos instalado nuestro SQL Server, ¿no? Como por ejemplo podemos ver aquí en el Configuration Manager, si están levantados los servicios, ¿no? En este caso tenemos levantado el servicio que está corriendo, ¿no? Y estos, bueno, son otros servicios que están parados, ¿no? Pero lo que nos interesa es que el SQL Server esté corriendo. ¿Ok? Si por ahí no te levanta, es que quizás está esto parado, ¿no? Y tienes que levantar el servicio del SQL Server. ¿De acuerdo? Eso lo haces instalando. Listo, entonces, ¿cómo voy a empezar? ¿Cuál va a ser mi manejador de base de datos? Voy a usar el Windows SQL Server Tools. Voy a bajarme este programa, el SQL Server Tools, y dentro de ellos el Microsoft SQL Server Management Studio. ¿De acuerdo? Pues es la versión 18, tengo la 18, creo que en la universidad está en la 19, creo que no sé si está por la 20 y tantos ya en la última versión, pero por lo menos tengo yo la 18. ¿Muy bien? Entonces, Microsoft SQL Server Management Studio. Este management nos va a permitir a nosotros manejar nuestra base de datos. ¿Ok? Nuestra base de datos. ¿Qué cosa es lo primero que nos pide? Nos pide conectarnos, ¿no? Tú al momento de haber instalado el SQL Server, ¿no? Debes haber configurado correctamente la forma en la cual se hace la autentificación. En este caso, nosotros usamos el Windows Authentication. ¿Bien? Y podemos usar aquí el server name, ¿no? Solamente ponemos aquí el server name. En este caso podemos buscar aquí el server name, ¿no? Ahí están, ¿no? Este, por ejemplo, es el nombre de mi máquina, ¿no? Desktop, ¿no? Que está acá, ¿no? Puedo hacer un OK o simplemente puedo también poner un puntito, ¿no? Puntito también significa que yo no conozco el nombre, pero me puedo conectar localmente. Como mi base de datos está en mi PC, localmente me conecto solamente a través de un puntito. Y le doy conectar. Entonces me abre, ¿no? El management, ¿no? Dice, ahí estás conectado a este SQL Server, la versión, ¿no? Y cuál es el servidor de la base de datos. ¿De acuerdo? Puedes ir venir por acá y puedes abrir diferentes bases de datos que tienes ahí creada o que puedes ir creando poco a poco. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Hasta aquí, ¿todos se conectaron a la base de datos? ¿Todos están dentro de la base de datos? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ¿qué ahora? ¿Qué cosa voy a hacer ahora? Ahora voy a crear una base de datos. Voy a crear una base de datos, voy a crear 3 tablas, ¿no? Y voy a llenar datos de prueba en esas tablas, ¿no? Por lo menos en 2 de ellas, que son las que yo necesito. Entonces, si yo vengo por acá y te pregunto, ¿dónde está nuestro enunciado? ¿Cuáles son las tablas que tengo que crear? ¿Cuáles serían las tablas que yo tengo que crear?
o que voy a crear. ¿Mm? ¿Cuáles son o cuántas son? Creo que son 3, profesor. Pues claro, muy bien, son Claro. 3. ¿Cuáles serían esas 3 tablas? Sería la app, el programador y la solicitud. Muy bien. La app sería una tabla donde están todas las aplicaciones. El programador va a ser una tabla donde están los programadores. Y la solicitud van a estar ahí las solicitudes que yo voy a ir creando a través de la aplicación del programa que estoy desarrollando. ¿Ok? Entonces, vamos aquí nuevamente al management y vamos a abrir nuestro script que nos va a permitir a nosotros crear nuestra base de datos, crear nuestras tablas, poblar nuestras tablas. Entonces, vamos aquí y nos vamos al Open File. ¿De acuerdo? En el Open File yo voy a buscar, ¿no? ¿Dónde está su script? ¿No? Es un punto SQL, obvio, simulacro PC2 SQL, y le doy en un Open. Ya está. Me abrió el script de la creación de base de datos. Bien, solamente me ha abierto el script, todavía no lo crea. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tener que ejecutar este script. Si yo soy un poco curioso, ¿no? Voy a ver qué cosa es lo que tiene mi script, ¿no? Como para ir revisando, tengo aquí, ¿no? Si es que existe una base de datos que tiene este mismo nombre, borramos esa base de datos. Si no, creamos una base de datos que se va a llamar simulacro PC2 2025-20. Después nos conectamos a esa base de datos, ¿no? Que ya está creada, y vamos a crear nuestra primera tabla, que es de aplicaciones. ¿Qué cosa va a tener esta tabla de aplicaciones? Va a tener un app ID, ¿no? Que es un autonumérico empezando del número 1 y incrementándose de 1 en 1. El tipo, ¿no? Que ya sabemos cuáles son, ¿no? Según nuestra descripción de nuestro problema. El tipo de app es juegos, chatbot, atención al cliente y gestión de empresas, ¿no? Puede ser otra tabla inclusive, ¿no? Pero ahí nomás está. ¿De acuerdo? El lenguaje, ¿no? El IDE, que son otros campos, no son relevantes, por ejemplo, para este momento. La fecha de creación de la tabla, del registro de la app, el estado activo, si está activo o no, y si está eliminado. Ojo, no te confundas el estado activo con el estado eliminado. Que esté eliminado no significa que ni siquiera se va a mostrar. Sin embargo, yo una app la puedo desactivar, ¿no? Si no la uso, por ejemplo. Pero yo la desactivo porque no la estoy usando, ¿no? Pero no significa que yo la elimino. Generalmente lo que se elimina son registros erróneos, ¿no? En digitación, registros mal hechos. Eso es lo que se elimina. Si un registro está bien hecho, ¿no? Yo no voy a usar una app porque, no sé, pues ya quedó descontinuo, todo eso, simplemente lo desactivo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, tengo historial hacia atrás. Tengo un historial hacia atrás. Entonces tengo que ver cuáles son las solicitudes para esta app de forma inactiva, ¿no? Y estoy definiendo la llave primaria, que es el app ID, ¿no? Esa es la llave primaria que tengo que definirla, obviamente, para cada tabla. Listo, mi tabla de aplicaciones. Mi tabla de programador. Tengo el programador ID, que es igual, es un autonumérico, es un autogenerado numérico, que empieza de 1 y se va incrementando de 1 a 1. ¿Qué tiene? El código del programador, que es diferente al ID, ¿no? Porque el ID es la llave primaria. El nombre del programador, la fecha de creación del registro, el campo activo y el campo eliminado. Igualito, ¿no? Y acá está el primary key, que es la programador ID. Ese es el primary key. Bien. Y finalmente mi tabla de solicitud, ¿no? Voy a tener un solicitud ID, que es el primary key, ¿no? Que es un autonumérico empezando de 1, incrementándose de 1. Tipo de solicitud, ¿no? El tipo de solicitud, que también ya tenemos por acá, ¿no? Que sabemos cuáles son, el tipo de solicitudes, ¿no? Desarrollo, actualización, corrección de errores y migración, ¿no? Solo tengo que poner un combito. ¿De acuerdo? La fecha y la hora de la solicitud, que es lo que yo tengo que ingresar en mi formulario. El campo atendido, que como hemos dicho, cuando yo creo el registro, este campo atendido está en estado false, ¿no? Por eso es un bit, ¿no? Está en estado false, ¿no? La fecha de creación, que es la tabla, que hemos dicho que la fecha de creación en esta tabla es la fecha en la cual se crea el registro de la solicitud. Muy bien.
Activo, igualito, que puede ser una solicitud activa o inactiva. Eliminado, que son las solicitudes que yo he eliminado, que he creado por error. Y mucho ojo con estos dos campos, ¿ah? Tengo el programador ID y el app ID. ¿Ok? El programador ID y el app ID. ¿Ok? Estos dos campos, ¿de dónde van a venir? De la tabla de programador y de la tabla de apps. ¿Ok? Entonces, acá creo, lo siguiente que voy a crear son las relaciones que son las foreign key, ¿no? Las llaves foráneas. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir, a solicitud, vamos a agregar, ¿no? Esta solicitud app, ¿no? Y le voy a decir que crea una relación, ¿no? Foráneamente a este campo app ID de la tabla app, ¿no? Campo app ID de la tabla app. Y eso es el campo que está acá. Y para programador, igualito, ¿no? En la solicitud, en la tabla solicitud, vamos a crear esta constraint que se llama solicitud programador, que va a estar en el campo programador ID, ¿no? De la tabla programador. Entonces estoy creando yo mis relaciones, mis llaves foráneas, ¿no? La relación que yo tengo entre la solicitud, la tabla de app y la tabla de programador. Bien, ya creé aquí mis llaves foráneas. Lo siguiente es empezar a llenar datos de prueba, ¿no? Tengo aquí el programador, empiezo con el código del programador, el nombre, la fecha de creación, el estado, por ejemplo, en este caso el estado activo, están cuatro, de los cuatro, tres están activos y uno está eliminado, ¿no? Y también las apps, ¿no? El tipo de app, el lenguaje, ¿no? C++, C Sharp, Visual, JavaScript, Java, el IDE con el que se trabajó, la fecha de creación, el activo, ¿no? Que todos están activos, uno, dos, este por ejemplo está inactivo y está eliminado, ¿no? Y los campos eliminados. Cero es que que no está eliminado, ¿no? Cero significa que no está eliminado. Y uno es que está eliminado. ¿Ok? Eso también está especificado aquí, ¿no? ¿Listo? Eliminado igual cero, ¿no? Eliminado igual cero. Muy bien. Listo. Eliminado cero es que no está eliminado y debe mostrarse. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces yo tengo este script. ¿Bien? Esto como hemos dicho te lo vamos a dar. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es ejecutar este script. ¿Cómo ejecuto para crear mi base de datos? Busco este botón que dice Execute aquí arriba. ¿Ok? Este Execute me va a ejecutar todos los comandos de este script. Pero voy acá y le pongo Execute. ¿No? Execute. ¿Muy bien? Y me tiene que salir esto, ¿no? Cuatro filas afectadas, compilación completa, query ejecutado correctamente. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, profesor, bueno, ya, y después ya lo cierro esto, ¿ya? Porque ya no es necesario que más. Ahora, profesor, ¿dónde ha creado mi base de datos? No veo. Bueno, me voy aquí a la carpeta de database y le hago una actualización, un refresh, ¿ok? Y veo que me ha cargado este base de datos que se llama Simulacro PC2 2025-2. Lo abro, veo qué tablas tiene y veo que tiene, mira, ¿ves? El app, el programador y la solicitud. Bien, a ver, voy a abrir esta tabla de app. Ahí está, mire el app ID, que es un entero, el tipo, el lenguaje, el ID. Muy bien. Quiero ver qué datos tiene. Voy a hacer un select, ¿no? Y ahí está. También, ¿ves? Ahí están el app ID, el juez, el tipo, el lenguaje, el ID, la fecha de creación, ¿no? El activo y el eliminado. Igual para el programador.
Select, y ahí está. Programador 1, 2, 3, 4, ¿ves? Con su código, con su nombre completo, su fecha de creación, está. Y la tabla de solicitud, obviamente la tabla de solicitud está vacía. ¿Por qué? Porque todavía no he creado ninguna solicitud. Este es mi trabajo. Este es lo que tengo que hacer, crear esta solicitud. ¿Ok? Solicitud ID, tipo, fecha, todo eso. Y tengo que almacenar mi solicitud en esta tabla que se llama solicitudes. Solicitudes. ¿Ok? Muy bien. Si yo soy más curioso, como hemos dicho, ¿no? Que espero que todos sean ustedes, me pude aquí ver el diagrama de base de datos. Por así, dibújame el diagrama de base de datos. ¿No? Créame un nuevo diagrama de base de datos. Vamos a poner las tres tablas. Y voy a ver qué me agrega, ¿no? Esta diagrama de base de datos. Acá. Ahí está. Tabla de solicitud, ¿no? Que tiene una relación, una dependencia de uno a muchos con el programador ID, ¿no? Acá está programador ID. Y el otro que tiene a app ID, está acá, ¿no? Que también tiene otra relación. ¿Te das cuenta? ¿No? Ahí tienes, por ejemplo, ¿no? Algo bonito, que es tu relación, ¿no? Tu modelo, ¿no? Tu diagrama de base de datos. Ahí está, con tus tres tablitas. Claro que eso no está detallado, ¿no? Está bastante general, ¿no? Pero obviamente, pues, te sirve a ti para que podamos evidenciar lo que tenemos que ver acá, ¿no? Muy bien. Listo. Hasta aquí hemos llegado todos. Todos hemos creado su base de datos. Todos hemos creado sus diagramitas, por lo menos para que lo puedan ver. Tienen sus datos. Sí, profesor. Muy bien. A ver, muy bien. Confirmen todos. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, vamos a crear una conexión desde la aplicación a esta base de datos para poder empezar a crear, ¿no? Sus entidades, ¿no? Para poder hacer la lógica del negocio, ¿ok? Y para finalmente hacer la capa de presentación. ¿De acuerdo? ¿Ok? Poder empezar a llenar esta tablita que es lo que me interesa a mí. ¿Bien? Que es lo que me interesa a mí. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces esto vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo ahí nomás nuestro management. ¿De acuerdo? Y voy a regresar a mi proyecto. ¿Ok? Voy a regresar a mi proyecto. Listo. Entonces voy a empezar, como hemos dicho, lo primero que tengo que hacer es crear la conexión a la base de datos desde el Visual Studio. Y además de eso voy a usar, para eso voy a usar ADO. Y además de eso voy a usar el Entity Frame. ¿Ok? El Entity Frame. Que va a permitir a mí, de acuerdo, ¿no? A esa base de datos, crear mis entidades. Me va a permitir a mí crear mis entidades, ¿no? Crear mis entidades, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener que crear, si yo vengo por acá, voy a tener que crear una entidad para aplicaciones, ¿no? Entonces, mi entidad, ¿no? Va a ser la clase aplicaciones, ¿no?
y va a tener sus atributos, que son el ID, el tipo, el lenguaje, el ID, cada uno con su tipo diferente. Tengo que crear una entidad para eso. Otra entidad para el programador. Y otra entidad para la solicitud. ¿De acuerdo? Y obviamente que tenga relación, ¿no? Con la tabla, ¿no? Con sus foreign key. ¿Ok? Con sus foreign key. ¿De acuerdo? Pero el Entity Framework nos va a ayudar porque va a crear automáticamente esas entidades. Nos va a ahorrar un montón de trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para poder centrarnos en el negocio, que es lo más importante, como hemos dicho. Entonces, ADO para poder conectarnos a la base de datos, Entity Framework para crear nuestras entidades. Listo. Todo lo primero que tengo que hacer es, me voy aquí a datos, ¿de acuerdo? Y voy a instalar mi Entity Framework. ¿Ok? ¿Listo? Voy a crear aquí mi Entity Framework. Entonces voy a instalar mi Entity Framework. ¿Ok? Entonces voy acá a datos, clic derecho, y yo voy a Management NuGet Package. ¿Ok? NuGet Package. Como veo ahí, no tengo instalado ni un package. ¿Ok? No tengo ningún paquete que me pueda a mí crear un Entity Framework. Sin embargo, me voy a Browser. ¿Ok? Y acá voy a ver que existen diferentes librerías, ¿no? Que me van a permitir a mí hacer varias cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Un montón de cosas que yo puedo hacer. Sin embargo, para nuestro caso, lo que yo voy a hacer es bajarme este Entity Framework by Microsoft en la versión 6.5.1. ¿Ok? Si yo no lo veo, puedo escribirlo aquí. Puedo escribir Entity Framework, ¿no? Y me sale igualito, ¿no? Entity Framework by Microsoft, ¿no? Este que tiene más o menos 300 millones de descargas, ¿no? Que está comprobado. Y en la versión 6.1. Entonces, listo. Selecciono esto y simplemente le voy a dar aquí Install. ¿Ok? Install. ¿Ok? Está. Bueno, ahí ya tú puedes ver, ¿no? ¿Me ves? Es un mapeo para poder generar objetos relacionados, ¿no? Ya tiene varios años desarrollado y es una versión estable, ¿no? Para tener más acceso a las datas para los desarrolladores que necesitan escribir menos, ¿de acuerdo? Y le doy Install. Bueno, acepto los términos de licencias, ¿ok? Y me está creando un montón de librerías. Y está. Terminó de instalar el Entity Frame. Muy bien. Listo. Cierro esto. ¿Ok? Sigo sobre datos, ¿ah? ¿Ah? Sigo sobre datos. Muy bien. Sigo sobre datos. Entonces, ahora ya tengo el Entity Framework y lo que voy a usar yo es ADO para conectarme a la base de datos. Entonces, clic derecho, Add, agrego New Item, ¿de acuerdo? Y aquí voy a buscar el que dice ado.net Entity Data Model. El modelo de entidad, ¿no? De data entidad para la base de datos, ¿no? Para la conexión a nuestra base de datos. Muy bien. Si no lo encuentro, puedo venir aquí a Data y ahí veo también que está el ado.net Entity Data Model. ¿Ok? Voy a usar eso. ¿De acuerdo? Entonces acá voy a usar el model, ¿no? Para el simulacro S2 2025 20. Es el nombre del modelo. Muy bien, es el nombre del modelo. ¿Listo? Y lo agrego. Entonces, aquí yo voy a empezar a crear las opciones para poder conectarme a la base de datos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las formas en las cuales yo me puedo conectar a la base de datos? Puedo crear una Entity Framework Designer desde una base de datos que existe.
O puedo hacerlo desde una base de datos vacía, ¿no? Como un primer código, ¿no? O como un primer código desde la base de datos. Entonces, nosotros ya tenemos una base de datos, ¿no? Ya existe una base de datos. Entonces, lo que vamos a usar es Entity Framework Designer from Database. ¿Ok? From Database. Y le damos Next. Bien. Cuando va a ser la primera vez que nos conectamos, obviamente aquí no va a estar nada, ¿no? Muy bien. A ver, ¿todos están ahí? A ver, ¿todos llegaron ahí? Muy bien. Profe, ¿puede repetir desde el inicio? Me he perdido, A ver, vamos a por volver. favor. Está bien, no hay problema. Listo. Después de instalar el Entity Framework, ¿de acuerdo? El New Data Framework, el paquete de data de Entity Framework, lo que vamos a hacer es la creación a la conexión a la base de datos. Es decir, vamos a traer esa base de datos, la vamos a traer al proyecto, ¿no? Vamos a crear las entidades, vamos a crear las relaciones, todo eso que ya nosotros sabemos, que está en datos. Entonces, me voy a datos, clic derecho, add, agrego, y le pongo aquí un new item. ¿Ok? New item. Y voy a buscar el que dice Ado.NET Entity Data Model. ¿Ok? Ahí. Entonces, esto va a ser nuestro modelo de tipo Entity Data, ¿no? Que nos va a permitir conectarnos a una base de datos. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí modelo, ¿no? Simulacro, C2, 2025, 20. ¿Listo? Y agrego. Entonces aquí nos dice, oye, ¿sabes qué? Tú puedes crear un modelo en base a, a una base de datos existente, o puedes diseñar una empezando desde algún diseño, o puedes crear un código, ¿no? Crear un código, un primer código un vacío, ¿no? O usar un código vacío desde la base de datos, de una base de datos que existe. En este caso, nosotros vamos a crear un modelo, ¿no? Basados en una base de datos que ya existe. Bien, entonces le damos a la primera opción. Entity Framework Designer from Database. ¿Ok? Y le damos Next. ¿Listo? Aquí es donde yo voy a hacer la conexión a mi base de datos. ¿De acuerdo? Aquí es donde yo voy a hacer conexión a mi base de datos. ¿Cómo yo creo esta conexión? Voy a mi aquí el botón que dice New Connection. ¿Ok? New Connection. Entonces, puede ser que yo no tenga nada aquí, ¿no? Tengo que poner aquí o me salga esta ventana, ¿no? Y aquí lo que yo voy a hacer es usar qué tipo de librerías voy a usar. Si yo desde mi proyecto puedo conectarme no solamente a una base de datos que está en SQL Server, podría conectarme a una base de datos que está en Oracle, podría conectarme a una base de datos que está en Postgres, podría conectarme a una base de datos que está en María, qué sé yo. Puedo usar cualquier otra conexión. En este caso, yo voy a usar una que es para SQL Server. ¿De acuerdo? Entonces le doy SQL Server. Le doy OK y ya. Muy bien. Después, configuro el nombre del servidor. En este caso, yo puedo hacer, ¿no? Abro este combo, ¿no? Y me va a listar todos los servidores a los cuales yo tengo conexión. En este caso, como mi máquina es la misma,
donde está el servidor, es decir, estoy trabajando sobre una sola computadora, sobre una sola estación, el service name, ¿cuál va a ser? El puntito. ¿Ok? Uso Windows Authentication. Siempre este Trust Server, siempre lo selecciono. Si no va a salir un error, ¿no? Si no, no cargaría la base de datos. ¿De acuerdo? Si no lo pongo ese Trust Server, no carga la base de datos. ¿De acuerdo? Pues sale un error. Entonces siempre Trust Server, certificado de Trust Server. Y aquí le doy la lista, ¿no?, de base de datos a la cual yo quiero conectar. Tengo diferentes bases de datos, ¿no? Agenda, base de datos, contactos, ¿no? Inventario, monstruo. Yo uso ¿qué base de datos? Simulacro PC2 2025-20, que es la que acabo de crear, ¿no? Y le doy los selecciones. ¿De acuerdo? Si quiero le hago un test connection, me dice, ok, también te conectas a la base de datos con lo que hemos dicho, con lo que hemos puesto ahorita, y hacemos una conexión. Y ya está. ¿Ok? Y ya está. Entonces, como ven aquí, yo ya estoy conectando, ya he creado una nueva conexión para mi base de datos de la PC2, ¿no? La que creo ahorita. Eso también siempre importante, saber connection settings en app.config, ¿no? Acá va a abordar todas las entidades que están creándose. Y le doy next, ¿ok? Y acá me dice, bueno, ¿qué cosa es lo que tú quieres traer? ¿Las tablas, vistas o procedimientos o funciones almacenadas? En este caso yo voy a decir, quiero traerme solamente estas listas, app, programador y solicitud. Son mis tablas con las cuales yo voy a trabajar. Selecciono eso, ¿no? Incluimos los foreign key, ¿no?, como modelo, y bueno, seleccionamos eso. Y le doy finish. Entonces, ¿qué me dice acá? Oye, ¿sabes qué? Me voy a conectar a la base de datos, voy a jalar esto, entonces puede ser que tu computadora se ponga un poquito lenta, ¿no? Entonces, por favor, ¿no?, dale OK, si quieres de todas maneras copiar esto, correrlo, lo doy acá, no hay problema. Me va a cargar un poquito lento, dependiendo de tu computadora, claro, ¿no? Y me dice, bueno, igual, ¿no? Me sale otro mensaje de advertencia, diciéndome que se va a demorar un poquito la computadora, que se puede, ¿no? Va a demorar, por lo tanto, seamos pacientes. Listo, terminó. Como es un modelo de base de datos chiquito, no ha demorado mucho, ¿no? Si fuera un modelo de base de datos muy grande, quizás hubiera demorado más tiempo, ¿no? En este caso, ha demorado poco, porque son 3 tablas nada más, no ha demorado nada. Bien, listo. Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo mi modelo. ¿Ves? ¿Este no fue el modelo que vimos? Sí, ¿no? Solicitud, app, acá está, de uno a muchos, de uno a muchos. Están todos los campos, programador ID, código de programador, nombre completo, fecha de creación, activo, libro, están toditos, ¿no? Y acá están las llaves foráneas, ¿no? App, programador, que viene de aquí, ¿no? De ID app, de ID programador, ¿no? Está ahí, pues. Oh, una belleza, una belleza, ¿no? Las asociaciones, todo se ha copiado, los tipos de entidades, se ha creado 3 entidades, app, programador y solicitud, ¿no? Está el diagrama, las funciones importadas, bueno, ¿no? Las tablas, los modelos, todo se ha creado.
Bien, entonces yo soy un poco curioso, ¿no? Voy a ir aquí a mi capa de datos, ¿no? Voy a ver aquí el modelo, ¿no? Y voy a ver, oye, mira, ¿ves? Aquí dice entidades, ¿no? Acá hay un contexto, ¿no? ¿No? Este contexto, ¿no? Y acá veo que se han creado tres entidades, ¿no? APP, programador, solicitud, ¿no? Y todo eso se conecta a través de un contexto, ¿no? De un contexto que se llama Simulacro PC2 2025 Entities. Bueno, este nombre tengo que tenerlo siempre en cuenta. Simulacro PC2 Entities. ¿Qué más? ¿Dónde están esas entidades? ¿Dónde las he creado esas entidades? Acá están. Mira, ¿ves? ¿Te acuerdas que antes hacíamos a mano, ¿no? Escribíamos las entidades, ¿no? En nuestras clases, ¿no? En este caso es una clase APP, es una entidad, ¿no? Que tiene cuántos atributos: el ID, el tipo, el lenguaje, la fecha de creación, el archivo eliminar. ¿De acuerdo? Tengo también otro para programador, ¿está? Otra clase programador, ¿no? Y tiene sus atributos, ¿de acuerdo? Y para solicitud, igualito, ¿no? Inclusive acá está la relación con los, ¿no? Con los foreign key, ¿no? Este, por ejemplo, creamos una, ¿no? Un atributo de tipo app, ¿no? Public virtual, ¿no? De la clase app. Y este es de la clase programador, ¿no? App y programador. Programador ID, app ID. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo es que se crean todas estas clases, ¿no? Todas estas entidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta aquí ya creé mi conexión a mi base de datos. A mi base de datos. Ya tengo en mi programa, mi base de datos. Bien, yo tengo aquí en mi programa mi base de datos. Muy bien, entonces en mi capa de datos voy a crear mis métodos CRUD. ¿Ok? ¿Cuáles serán mis métodos CRUD? Crear, leer, actualizar y eliminar, ¿no? ¿Para qué? Para cada una de las entidades. Para apps, para programador y para solicitud. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear uno que nos liste. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí datos, agrego, voy a agregar una clase. En este caso voy a usar de, porque es de datos, y voy a poner aquí de apps. ¿De acuerdo? De app. Entonces, de app me vas a decir, oye, esta es la capa de datos, ¿no? Y aquí van a estar los métodos, ¿no? CRUD para la app, ¿no? Para la aplicación, para la tabla de aplicación. ¿De acuerdo? Listo. Entonces vamos a hacer pública esta clase, ¿no? Clase app, ¿de acuerdo? ¿Y qué voy a hacer acá? Lo primero que tengo que hacer es crear una puerta de acceso a la base de datos. ¿Y cuál va a ser esa puerta de acceso a la base de datos? El contexto, nuestro context. Nuestro context va a ser esa puerta de base de datos donde voy a decir, ¿sabes qué? Usando este context, te puedes conectar a las tablas de la base de datos, a usar los campos de la base de datos, ¿no? Y a usar los diferentes, ¿no? Tipos de datos que nosotros tenemos. ¿Ok?
Entonces voy a usar primero, voy a instanciar ese contexto. Va a ser un private, ¿no? En este caso se llama, ¿cómo se llama mi context? Por si me he olvidado. Voy aquí, context, acá está, context, ¿no? Abro esto y veo aquí cuál es mi contexto. ¿Cómo se llama mi contexto? Simulacro PC2 2520, sí, entities. Así se llama. Copio este contexto. Este es el que me interesa a mí saber. Bien, listo. Entonces el private, ¿no? Este va a ser base de datos context. El contexto, así se va a llamar ese contexto. Ok. New. Y listo. Entonces este db context ya está aquí, ¿no? Ay, perdón, lo estoy haciendo afuera, no sé por qué. Está aquí adentro. Ahí está. Muy bien. Listo. Ya está. Nuestro db context ya está, ¿no? Instanciado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a crear una clase, un método public que haga la lectura. ¿Ok? Vamos a hacer los métodos CRUD, como hemos dicho, son leer, ¿no? Bueno, crear, leer, actualizar, eliminar. Aquí van a estar esos 4 métodos para cada tabla. Leer, eliminar, ¿no? Ay, crear, crear, leer, actualizar y eliminar. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con leer. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear una clase de tipo lista, ¿ok? De tipo app, que se llame leer app. Apps, todo eso. ¿De acuerdo? Leer apps. ¿Y qué cosa voy a hacer acá? Un return. Lo que voy a hacer es, me voy a conectar a la base de datos a través de este objeto, ¿no? DBContext. DBContext. O bdcontext, ¿no? DBContext o bdcontext. DBContext mejor. DBContext. Voy a usar este objeto DBContext. Muy bien. Y acá le voy a decir, ¿sabes qué? Conéctate a mi tabla apps y haz un toList. Muy bien, toList. Lístame todo lo que tiene el app, ¿no? Todo lo que tiene la tabla app. Nada más. Lístame todo eso. Una vez que yo estoy aquí, lo que yo voy a hacer es, bueno, como hemos dicho, puedo crear otros métodos, ¿no? Leer, crear, ¿no? Actualizar, eliminar. ¿De acuerdo? En este caso, yo solamente voy a usar el que necesito yo leer, porque necesito recuperar esa información, ¿no? Actualizar no me pide, porque no me pide, el ejercicio no me pide, ¿no? Que actualice o que elimine apps. Sí solicitudes, ¿eh? Ojo, sí solicitudes. Entonces voy a crear otra clase. Add new item, clase, en este caso va a ser datos de programador. ¿De acuerdo? Programador, así se llama. De programador. Profe, ¿Y mi una hijo? consulta. Profe, ¿de dónde sacó el nombre del proyecto que dice Entities? Del contexto. Ah, está bien, profe. Este Voy a acá. sacarlo. Mm, Ah, de ahí. Este. Ajá, sí, de ahí. Claro, está dentro del modelo. Está aquí el modelo, donde dice modelo context, ¿no? Y entras aquí al context CS, ¿no? La clase context. Y acá está el nombre, ¿no? Por si acaso te has olvidado. Ah, está bien, profe. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. De programador, igualito, ¿no? Vamos a crear esto, un public class programador. Se me estaba, ¿no? Public class app. Programador.
Hacemos lo mismo, instanciamos, ¿no? Private, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Así. ¿De acuerdo? Muy bien. Y voy a leer el mismo, ¿no? Voy a hacer un public, un método público de tipo lista que va a devolver programador. Se llame leer programa, pro- programadores. ¿Ok? Leer programadores y listo. ¿Qué voy a usar? Voy a usar el dbcontext. dbcontext. dbcontext punto programadores, programador punto toList. ¿Titín? Listo. Returno, obviamente, ¿no? Returno. Falta nuestro returno. ¿Ok? Listo. Y uno más para nuestro o nuestras solicitudes. Agregamos una clase de datos, solicitud. Datos solicitud. ¿Bien? Entonces, igualito, ¿no? Public, vamos a cambiar de interna a la public. dbcontext. Y igualito, ¿no? Una clase pública de tipo lista, de tipo solicitud. Leer solicitudes. ¿Ok? Leer solicitudes. ¿De acuerdo? Muy bien, uso el return dbcontext punto solicitud punto toList. Muy bien, entonces ya tengo un método que me permite leer las apps, las programadores y las solicitudes. ¿De acuerdo? Tengo esas tres clases. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es que esto ya termino de hacer de datos, lo que yo voy a ir es a negocio. ¿Ok? Y en negocio yo voy a usar, ¿no? Voy a usar es una capa intermedia, ¿no? En realidad, aquí en negocio es, por ejemplo, donde va a ir los reportes, ¿no? Entonces, simplemente en negocios, yo voy a hacer dos cosas. Tengo aquí negocios. Yo necesito que este negocio esté conectado o tenga una comunicación con este otro proyecto de datos. Entonces, yo para poder hacer esa comunicación, lo que yo tengo que hacer es hacer unas referencias. ¿De acuerdo? Tengo que hacer unas referencias. Entonces, de datos, ¿no? De datos, yo voy a crear unas referencias. ¿Ok? Unas referencias. De esa forma, yo voy a tener una comunicación entre datos y negocio. ¿De acuerdo? Y también lo importante es también hacer una para presentación también, ¿no? ¿Ok? Tanto para negocio como para presentación va a ser importante de que haga yo
esas relaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer esas relaciones? ¿Cómo yo creo esas relaciones? Lo que yo voy a hacer son referencias. ¿Ok? Unas referencias. Entonces, desde negocio, hago clic derecho, le pongo aquí, agregar, y le voy a poner aquí referencias. Y acá tengo yo dos, a datos y a presentación. Le doy acá. Y ya está. Y si quiero hacer lo mismo para datos, ¿no? Obviamente me va a decir que para negocios ya existe una referencia. Entonces yo no puedo hacer una referencia circular. No, no puedo hacer una referencia circular. Entonces, estas referencias, vamos a usar, ¿dónde está referencia? Ahí está. Vamos a usar de negocio a presentación y de datos hacia negocio. Ahora sí. Bien. Y de negocio, la referencia es a datos. Y de presentación a datos. ¿Ok? Es muy importante entonces cómo yo hago esas referencias. Bueno, vamos a ver. El negocio. De negocio la referencia es hacia datos. Muy bien. De negocio la referencia es a datos. Muy bien.
y de presentación esa negocio, negocio y datos. Y de presentación, la referencia está esa datos y a negocio. Ya está. Pues yo tengo todas las referencias. ¿Ok? Ya pueden comunicarse. ¿De acuerdo? Ya pueden comunicarse todas mis proyectos. ¿Ok? Todos mis proyectos. Entonces me voy a negocio. Hemos dicho negocio. Y en negocio voy a crear el derecho. Agrego una clase. Esta clase se va a llamar perdón, N, porque es ¿qué cosa? Negocios app. Muy bien. Entonces va a ser público. Public class. ¿De acuerdo? En negocio app, instancio mi datos app, datos app, new, muy bien. Está, y creo mi clase public list de tipo app que se llama leer apps. Y esto va a llamar de datos app punto leer apps. Return, perdón. Falta return. Ok, sencillito. No hay nada que hacer. Y me voy a hacer otro más para. ¿Está? Ya, vamos a hacer solamente para apps, nada más. Ya, por el tema del tiempo vamos a hacer solamente para apps. ¿De acuerdo? Del siguiente lo completamos ya con programador. Listo. Entonces, ¿qué me faltaría? Me faltaría mi capa de presentación. Bien, en mi capa de presentación tengo un for inicial acá, ¿no? Voy a cambiarle de nombre a esto. Vamos a sacar inicio. ¿Está? ¿Mm? ¿Está? Se llama inicio. ¿De acuerdo? Y acá voy a poner un botoncito. Y le voy a poner aquí apps. Gestión de apps, algo así, ¿no? Y el botón btn apps. ¿Correcto? Bien, voy a crear otro formulario. Form, está. Y este vamos a llamarle aquí apps. Bien, listo, apps. Entonces de aquí de inicio voy a usar este botón apps, ¿no? Y desde inicio voy a usar este botón apps. Y este botón apps me va a permitir a mí usar
o abrir este formulario que se llama apps. ¿De acuerdo? Entonces, este formulario apps, ¿qué va a tener? Voy a tener aquí una lista que es un Data Grid View. Está, un Data Grid View. Data Grid View ahí. Y un botón o así mejor. Y un botón que diga leer, ¿no? Apps. PTN, leer apps. Acá está. Leer apps. Muy bien. Entonces, dentro de este botón leer apps, ¿qué cosa voy a tener yo? Voy a instanciar, ¿no? ¿Ok? Voy a instanciar un objeto de tipo negocio y voy a crear voy a llamar a mi método listar apps desde negocio y el resultado de leer apps lo voy a poner en mi Data Grid View que se llama leer apps. ¿De acuerdo? Este Data Grid View se va a llamar leer apps. Data Grid View leer apps. ¿Correcto? Entonces, de esa forma, yo voy a empezar a leer. ¿Qué es lo último que me faltaría? Simplemente colocar en el app config, porque el app config aquí está vacío, en el app config tengo que colocar el o la cadena de conexión. Tengo que colocar la cadena de conexión. Muy bien, ¿y dónde voy a la cadena de conexión? Lo encuentro en el app config de datos. Ahí está. Esta es mi cadena de conexión. Ahí está, connection stream. Este connection stream me va a permitir, me va a decir, oye, ¿sabes qué? Conéctate a esta base de datos, utiliza esta base de datos, este es el servidor, utiliza esta base de datos que se llama así, ¿no? Conecta de esta forma, ¿de acuerdo? Esta es mi cadena de conexión. Suficiente con esa cadena de conexión, me voy a la ppconfig de la presentación, ¿ok? Y después de hacer este startups, ¿no? Te voy a dar aquí la cadena de conexión. Muy bien. Profe, Dime, hijo. ¿usted cree que pueda pasar comprimido el archivo que ha hecho ahorita, profe? Porque a mí Claro. me salen errores. No, sí, de todas maneras, vamos a pasar el, el programa, lo vamos a pasar ahorita. Ok, profe, muchas gracias. Bien.
Otra cosa más que tengo que hacer aquí en presentación es acá también tengo que instalar el Entity Frame. ¿Ok? Entonces, NuGet, ¿no? No hay ningún paquete instalado. Me voy aquí donde dice Entity Frame. En presentación, ojo. En datos y en presentación. Este es muy bien. Y le pongo install. Ahí está. Muy bien. Entonces, una vez que instale eso, ya puedo yo correr mi... ¿Dónde está? Acá está el Designer. Muy bien, ahí está. De mi ventana de inicio, pongo apps aquí. Este es mi ventana de apps. Y al momento de hacer leer apps, me va a listar aquí lo que está en mi tabla de la base de datos, que es lo que está aquí en apps. Me va a listar estas 4 apps, ¿no? El ID, el tipo, el lenguaje, el ID, la fecha de creación, todos los campos. Porque de hecho solamente te vuelve todos los campos. Ahí está. El ID, el tipo, el lenguaje, el ID, la fecha de creación, el activo, las otras. Ahí está. ¿Qué te parece? Va a ser muy ancho, pero muy feo está ahí. Bien. Entonces aquí me está listando todo, ¿no? Todo. Ojo. Pero hay que tener condiciones. Hemos dicho, ¿cuál sería la condición? Que no muestre, por ejemplo, que esté eliminado. Si este está eliminado, no debería mostrar este, que es el chatbot. ¿Por qué? Porque está eliminado. Bien. Porque está eliminado. ¿Ok? NAPP. Vamos a hacer, si nos alcanza el tiempo, otra clase para N programador. Para N programador. N programador. Muy bien. Datos. New de programa. Public list de tipo programador. Leer programadores. Return datos programador punto leer programadores. Pero ese es el negocio. Y aquí en inicio, otro botón. Programadores. PTN. Programadores. Derecho. Vamos a crear un formulario de programadores. Programadores.
Muy bien. New Programadores, show dialog. Correcto. Muy bien. Y en programadores voy a hacer lo mismo. Data Grid View. Y un botón. También podría hacerlo directamente, ¿no? Pero bueno. El botón se va a llamar leer programadores. Leer programadores. Y el este se va a llamar el Data Grid View. De programadores. Data Grid View, leer programadores. Entonces, cuando le doy aquí a leer programadores, lo que yo voy a hacer es hacer una instancia a negocios. Voy a tratar de decimos el de allá, ¿no? Es lista de tipo programador. Programador. Leer programadores. Igual list programadores. Igual programadores. Igual negocio programador. Programador. Negocio programador. Punto. Leer programadores. ¿Sí? Data Grid View. Punto. Data Source. Igual lista de programadores. ¿Listo? Ahora vamos a probarlo. Programadores. Lista, leer programadores. Ya están mis programadores, ¿no? Programador 1, programador 3. Activo, eliminado. Este eliminado, por ejemplo, tenemos que quitarlo, ¿no? No debería mostrárselo. ¿Por qué? Porque lo dicen las condiciones, ¿no? Es eliminado, no lo mostramos. Este Octavio Flores no lo eliminamos. ¿Por qué? Porque fue un error quizás. No, un error en el registro, no se debe haber creado y... Ok, entonces ya tenemos nuestros dos métodos. App, listar apps, listar programadores. Muy bien. Listo, chicos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Todo está más claro?
Listo. Muy bien. Entonces voy a comprimir esto y se lo voy a mandar para que lo tengan chequeado, revisado, ahí como la versión 1. Todavía nos falta un montón. Recién hemos hecho listar, pero todavía nos falta un montón. ¿De acuerdo, chicos? Ok, profesor. ¿Listo? claro, profe. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces la próxima semana a practicar, por favor, con sus tareas con su ADD, ¿ok? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, chicos, Listo, nos profe. vemos. Nos vemos. Profe, Bien, la chuchu. grabación, profe, no se olvide la grabación. Claro. Ahora le voy a pasar la grabación y este, la grabación y el programa también.